Hoy vamos a estudiar los principios de liderazgo bíblicos del libro de Santiago. Introducción a Santiago. Traducir fe en obediencia. Santiago es el tipo de libro que debieras leer de pie. Contiene un resonante llamado a la acción, un ruego por el cristianismo vital y una fe que se demuestra no solo con palabras, sino también con un estilo de vida. Santiago es uno de los libros más prácticos de la Biblia, enseñando que la fe sin la correspondiente acción está muerta. Si Santiago estuviera dirigiendo una organización y tú fueras su empleado, sentirías el calor de este líder. Te motivaría con palabras como: no me hables de tus logros, enséñamelos. Cuanto más hagas, menos tienes que hablar. Pongamos algo de sustancia en nuestros valores esenciales. En este libro corto de 5 capítulos, Santiago trata la tentación, la hipocresía, el prejuicio, cómo lidiar con los problemas, el engaño, la disciplina, controlar la lengua, reconocer la sabiduría del cielo, el conflicto, la humildad, las prioridades, la paciencia y la fe. En esencia, tenemos un sermón transcrito dado a los cristianos judíos de todo el Imperio Romano. Santiago modela un liderazgo cansado de las estériles declaraciones de emisión colgadas en una pared. No le importa nada el conjunto de valores clave que el subcomité escribió el año pasado si son tan solo palabras en un papel que se archivó. Es un activista que etiqueta de autoengañados a los que dicen que están comprometidos a hacer algo pero nunca lo hacen. Santiago también modela un liderazgo que yerra del lado del pragmatismo. Como no quiere que nadie deje de practicar lo que predica, sugiere varias ideas sobre cómo complementar la misión de Cristo, desde alimentar y vestir a los pobres, proveer un buen asiento en la iglesia para los pobres, hasta controlar la manera de hablar, orar por los enfermos y los necesitados. Sabe de forma intuitiva que la integridad en el liderazgo existe solamente cuando nuestras palabras y nuestras acciones concuerdan. Santiago también nos aporta la mejor sabiduría con sentido común respecto a la vida en la tierra, defiende con firmeza la humildad ante los ojos de Dios y nos anima a orar cuando no sepamos qué hacer. Tiene una perspectiva divina que consigue que un seguidor confíe en él más fácilmente. Santiago mantiene una visión global de la eternidad mientras encarna sus creencias vestido con un overol de trabajo. El papel de Dios en Santiago. Dios habla a los líderes en este libro sobre situaciones de la vida real. Este libro ayuda especialmente al líder que se queda atrapado en una visión idealista y nunca hace nada. Dios nos llama a traducir nuestra fe en obediencia. Todo líder debería leer este corto libro con el objetivo de dar fruto personal para Dios y para su posición de liderazgo. Después de leer este libro, sentirás la pasión de un líder y convicción por la justicia. También observarás a un líder sabio comunicando perspectiva a seguidores erráticos, y serás desafiado a pagar el precio de practicar lo que predicas. Líderes en Santiago. Santiago, maestros, ancianos de la iglesia. Otras personas de influencia en Santiago. Gente rica, profetas del Antiguo Testamento, Job. Lecciones de liderazgo. Cuanto más caminas, menos tienes que hablar. La integridad se produce cuando las palabras y las acciones coinciden. Los líderes serán juzgados más estrictamente que los seguidores. Si puedes dominar tu lengua, puedes disciplinar cualquier parte de tu vida. Los motivos del liderazgo deben ser puros. La misericordia y la justicia son buenos motivadores. Los líderes deben humillarse y dejar que Dios les exalte a su debido tiempo. Claves de liderazgo en Santiago. Solución de problemas. Los líderes deben mantener la perspectiva con los problemas, capítulo 1 versículos 1 al 8. Relaciones. Los líderes deben amar por una decisión, no por reacción, capítulo 2 versículos 1 al 9. La ley de la adición, la medida de nuestro compromiso es la acción, capítulo 2 versículos 1 al 26. Santiago, hermano de Jesús, líder de hombres, capítulo 2 versículos 24 y 26. Autodisciplina. Si puedes dominar la lengua, puedes dominar cualquier cosa, capítulo 3 versículos 1 al 18. Solución de problemas. La razón, los resultados y el remedio para los problemas, capítulo 4 versículos 1 al 10. Solución de problemas. Los líderes deben mantener la perspectiva con los problemas. Santiago capítulo 1 versículos 1 al 8. Santiago se preocupa mucho por vivir con el cuadro general en mente. Tras su breve saludo, pasa a cómo manejar los problemas. Como el liderazgo depende en gran medida de la solución de problemas, Santiago se mantiene relevante para todos los líderes. Nos enseña a abordar los problemas con 1. Contemplación, versículos 2 al 4. Podemos encontrar gozo en medio de los problemas solamente cuando reconocemos su propósito y sus resultados. La clave es la perspectiva.
Los líderes deben pensar bien en los problemas y ver que sus seguidores se fortalezcan a través de ellos. 2. Súplica, versículo 5. Dios nos da pruebas de tal forma que no nos falte nada al final. No obstante, Santiago dice que si nos falta sabiduría, se la deberíamos pedir a Dios. No es una señal de debilidad que un líder ore pidiendo sabiduría cuando tiene problemas. 3. Expectativa, versículos 6 al 8. Si pedimos sabiduría, debemos pedir en fe, esperando su respuesta. Una vez que los líderes obtienen perspectiva y confían en Dios para obtener sabiduría, lo único que queda hacer es anticipar soluciones y rebosar optimismo. Escuchar, para conectar con los corazones, usa tus oídos. Santiago capítulo 1 versículo 19. Los buenos líderes motivan a otros con sus habilidades de escucha. Debemos evitar tener primeras impresiones por prejuicio, ser menos egocéntricos, retener una crítica inicial, mantenernos calmados, escuchar con empatía, ser oidores activos, clarificar lo que oímos, y reconocer el poder sanador de la escucha. Después debemos actuar en base a lo que oímos. Santiago capítulo 1 versículo 22. La ley del terreno firme, los líderes hipócritas se sabotean a sí mismos. Santiago capítulo 1 versículos 22 al 26. Si un hombre cree ser religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Su religión es vana. ¿Por qué? Porque cuando piensa de una forma, pero habla de otra, se vuelve engañoso. La palabra griega traducida como duda está tomada de la misma raíz que la palabra doble. Un líder que piensa de una forma, pero cuyas palabras están en claro contraste con su mentalidad, fracasará. El poder de su mente y el poder de sus palabras se neutralizan. Un líder así no practica la ley del terreno firme y finalmente se saboteará a sí mismo. Relaciones, los líderes deben amar por una decisión, no por reacción. Santiago capítulo 2 versículos 1 al 9. Las relaciones y el liderazgo no se pueden separar. Además, los líderes deben aprender a relacionarse con la gente basados en una decisión, no en una reacción. Debemos amar a la gente al margen de lo que puedan darnos a cambio. Santiago capítulo 2 comienza hablando sobre el pecado de la parcialidad. Los líderes no deben tratar a los ricos bien y a los pobres mal. El amor se debe dar incondicionalmente. ¿Significa esto que tratemos a todos igual? Claro que no. Debemos relacionarnos con cada individuo según sus dones internos, no según los externos. Los líderes deben identificar talentos y dones en otros, después poner a los individuos en posiciones adecuadas para animar el uso de sus dones. Observa el diagrama de abajo. El asunto. 1. Amar a la gente. 2. Posiciones y tareas. 3. Reconocimiento. 4. Afirmación. Mi respuesta. 1. Les amo basado en una decisión incondicional. 2. Les sitúo según sus dones. 3. Reconozco el valor y la contribución de cada uno. 4. Lo baso en la necesidad de la persona. La ley de la adición, la medida de nuestro compromiso es la acción. Santiago capítulo 2 versículos 1 al 26. Santiago nos recuerda que somos llamados a servir a otros. La vara de medir de nuestro compromiso no es nuestro servicio de labios, sino nuestra vida. Los líderes deben actuar según sus valores. La acción es la medida, no las meras palabras o los pensamientos. La ley de la adición nos recuerda, si quieres añadir valor a otros como líder, no solo digas algo, sirve. Santiago procede a darnos 6 imágenes y 6 principios para respaldar su enseñanza. Imagen 1. El rico y el pobre, versículos 1 al 4. Los motivos egoístas impiden el ministerio de un siervo. Imagen 2. El legalista, versículos 9 al 13. Seguir reglas no nos puede salvar, pero seguir a Jesús sí. Imagen 3. El hipócrita, versículos 14 al 17. Un estilo de vida que no cuesta nada no vale nada. Imagen 4. El hombre necio, versículos 18 y 19. Una fe que solo está en mi cabeza está muerta. Imagen 5. Abraham, versículos 21 al 23. La fe justifica al líder, las obras justifican la fe. Imagen 6. Rahab, versículos 25 y 26. Un pasado sin valor alguno se resuelve mediante un presente que funciona. Perfil de liderazgo. Santiago, hermano de Jesús, líder de hombres. Santiago capítulo 2 versículos 24 y 26. Si estuvieras intentando encontrar un manzano, buscarías una planta alta, leñosa, con un tronco bastante fuerte, un bonito follaje verde y, por supuesto, manzanas. Ciertos tipos de árboles producen ciertos tipos de frutos. Ocurre lo mismo con la fe en Dios.
Santiago nos dice que si estamos buscando a alguien con una fe salvadora, deberíamos buscar una persona que proclama las obras de Jesucristo y cuyas acciones respaldan sus palabras. Ese es el principio que gobierna la epístola de Santiago, la cual describe la religión como algo práctico, que produce un cambio y que funciona. Sin esas obras, Santiago nos dice que la fe de dicha persona no es algo genuino. Santiago no quiere decir que nuestras buenas obras nos salven. Él sabía que no hay nada que podamos hacer o decir para añadir algo a lo que Cristo ya ha logrado en la cruz. Más bien, lo que quiere decir es que reconocemos la fe genuina y salvadora mediante las obras que produce en la vida del creyente. Los líderes piadosos nos desafían a abrazar una fe que va más allá de un mero asentimiento mental, más que emotividad, más que palabras. Nos desafían a examinar nuestra fe y decidir si está produciendo el tipo de fruto que Santiago nos dice que debería. Rendir cuentas, los líderes recibirán un juicio más estricto. Santiago capítulo 3 versículo 1. Santiago nos informa de que los líderes y los maestros recibirán un juicio más estricto que otros creyentes cuando comparezcan ante Dios. ¿Por qué? Por su gran influencia. Cuando un seguidor comete un error, le afecta solamente a él mismo y quizás a su familia. Cuando un líder comete un error, afecta a los muchos que le siguen. La ley de Houghton nos recuerda que cuando el verdadero líder habla, la gente escucha. Esto puede ser tanto bueno como malo, dependiendo de si las palabras del líder son dignas de escuchar o no. Dios promete que quienes están en posiciones de influencia darán cuentas de cómo usan esa influencia. En un sentido, Dios será un contable espiritual, el contador celestial, que llama a los líderes a responder por cómo usaron los recursos que Él les dio. En el tribunal de Cristo tendremos que dar cuentas de lo que hicimos con nuestra vida y nuestra influencia. Autodisciplina. Si puedes dominar la lengua, puedes dominar cualquier cosa. Santiago capítulo 3 versículos 1 al 18. ¿Qué poder contienen nuestras palabras? Santiago se enfoca en ese pequeño músculo dentro de nuestra boca, llamado la lengua, algo pequeño que distribuye tanto bendición como maldición. Los líderes deben prestar atención, porque comunican a menudo y tienen mucha influencia cuando hablan. Santiago enumera 4 funciones de la lengua. 1. Función 1. Medir, versículos 1 y 2. La lengua es un metro espiritual. Si podemos refrenarla, podemos refrenar todo el cuerpo. Se convierte en el medidor de nuestra madurez. Nuestra fe nunca registrará más alto que nuestras palabras. 2. Función 2. Guiar, versículos 3 al 5. La lengua es como el bocado de un caballo, el timón de un barco, o astillas. Pone cosas en funcionamiento. Si podemos controlarla, podemos guiar nuestras vidas, así como un bocado dirige a un caballo o un timón a un barco. 3. Función 3. Ceñir, versículos 6 al 8. La lengua es poderosa. Como un fuego enorme, puede arruinar o bendecir toda nuestra vida. Este poder tenía intención de llevarnos por el camino correcto, no de matarnos. 4. Función 4. Guardar, versículos 9 al 18. La lengua puede revelar qué tipo de sabiduría albergamos dentro. Una buena lengua protege nuestra integridad. Santiago pregunta, ¿la tuya es una buena guarda o una mala? ¿Crea paz o revela hipocresía? La ley de la intuición, sabiduría divina y sabiduría mundana. Santiago capítulo 3 versículos 13 al 18. Santiago habla de 2 tipos de sabiduría, la sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo. Una buena intuición en el liderazgo siempre surge de la sabiduría de arriba. Observa las siguientes diferencias. Sabiduría de arriba. 1. Amable y generosa. 2. Habla la verdad. 3. Pura y organizada. 4. Da como resultado la paz. 5. Razonable. 6. El fruto de amor y misericordia. Sabiduría de abajo. 1. Ambición egoísta y celos. 2. Habla mentira y engaño. 3. Desordenada y demoníaca. 4. Da como resultado la falta de armonía. 5. Egocéntrica. 6. El fruto de riña y competición. Solución de problemas. La razón, los resultados y el remedio para los problemas. Santiago capítulo 4 versículos 1 al 10. Santiago presta mucha atención a la solución de problemas. Comienza haciendo una pregunta. ¿Cuál es la fuente de conflicto entre sus lectores? Por ellos mismos no podrían resolver sus divisiones y disputas. Cuando Santiago entra en acción, va directo al grano y expresa tanto la razón como el remedio para sus problemas. Los buenos líderes disciernen la raíz de los problemas rápidamente y ofrecen soluciones prácticas. La mayor parte del tiempo encuentran problemas con las personas. 1. La razón de nuestros problemas.
Hedonismo, versículos 1 al 3. Santiago ofrece la respuesta a su propia pregunta, la fuente de sus problemas, su propia búsqueda egoísta de placer. El término griego que usa es la palabra raíz para hedonismo. Como síntomas de una enfermedad, sus emociones revelan metas egoístas, lujuria, envidia, disputas y peleas. 2. Los resultados de nuestros problemas. Hostilidad, versículos 4 al 6. El hedonismo siempre lleva a la hostilidad. Como la gente se metió tanto en sus propias causas, se volvieron hostiles hacia otros y hacia Dios. Eran como adúlteros que querían tanto la autorrealización que se olvidaron de su matrimonio. 3. El remedio para nuestros problemas. Humildad, versículos 7 al 10. Como Dios se opone al orgulloso, pero ayuda al humilde, la solución reside en pedir humildemente la gracia de Dios. Estas personas no habían pedido la ayuda de nadie, versículo 2. La mayor parte de las veces la humildad produce tanto paz como soluciones. La ley del proceso. Maduramos como una semilla esperando la cosecha. Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. Santiago nos llama a ser pacientes, como un agricultor que pacientemente espera su cosecha. El agricultor sabe que si saca el maíz demasiado pronto, perderá parte del grano. Lo mismo ocurre con nosotros. La ley del proceso nos recuerda que el desarrollo de nuestro liderazgo es un proceso, no un suceso. Crecemos día a día, no en un día. No solo esperamos que regrese Jesús, sino que Él espera que nosotros crezcamos. No solo nos está preparando un lugar, sino que nos prepara para un lugar. Si la metáfora del agricultor no nos aporta lo que necesitamos, Santiago nos da dos imágenes más. Nos recuerda dos ejemplos más de paciencia, los profetas y Job, Santiago capítulo 5 versículos 11 y 12. Aparte de la imagen, la clave es enfocarse en el fruto o el resultado que seguro llegará al final. Compañeros de oración, el líder como un intercesor. Santiago capítulo 5 versículos 13 al 20. Los líderes no solo necesitan compañeros de oración, sino que los líderes son compañeros de oración para los necesitados. Santiago nos llama a identificar el problema, interceder por otros, e intervenir en el proceso. Santiago capítulo 5 versículo 14, en particular, habla a los líderes. La oración es una función importante que los líderes deben realizar. Pedro se hace eco de esta instrucción en Hechos capítulo 6 versículo 4. Piensa en lo que Santiago llama a hacer a los líderes. 1. Identificar. Los líderes deben identificar los problemas, y después identificarse con los problemas. Deben salir en ayuda de los que están necesitados, ya sea que sufran enfermedad, sufrimiento o pecado. 2. Interceder. Los líderes deben orar por los necesitados. Esto conlleva ungir a la persona con aceite, imponer manos sobre él o ella, y orar por restauración. 3. Intervenir. Los líderes deben arrojarse en la dirección de sus oraciones. Además de la oración, deberían hacer cualquier cosa para ayudar en la restauración de aquello por lo que oran fervientemente.